disposición, Padre. Sé que todo lo que hacemos estamos sembrando en tierra fértil, Señor. Esto no queda así, Señor. Tú bendices el corazón del esforzado, Dios. Tú bendices el corazón de la persona que se dispone y te busca, Señor. Porque todos tenemos ocupaciones, Señor. Todos tenemos cosas que hacer, pero siempre habrá un tiempo para buscarte, Dios. Y tú reconoces eso, Señor. Nada es en vano, Dios. Y te doy gracias porque esta mañana nos permites estar delante de tu presencia, Dios, buscando tu rostro, Dios, y esperando que estos ayunos, Señor, puedan tener un fruto abundante en la congregación, Señor, en toda la congregación, Señor, porque ya lo has hecho anteriormente, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 6 y vamos a leer solamente un versículo 1, ya voy a ir, el versículo 5, perdón, y vamos, ya voy a ir explicando. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Toma asiento, hermano. Jesús le está hablando con sus discípulos. Recuerden que este pasaje viene en lo que se conoce en el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5. En el capítulo 5 Jesús comienza a dar este sermón que es de los más largos que tenemos de él, y el 6 y el 7 es parte del mismo sermón. Ahora, esto está dividido por cuestión de entendimiento, pero realmente este es un solo sermón donde se tocan diferentes tópicos, diferentes temas. Y aquí Jesús va a hablar de la oración porque sus discípulos le preguntan cómo debemos orar. Y Jesús les dice, primero Jesús les dice cómo no deben orar. Antes de enseñarles cómo deben orar, le dice de la manera que no es correcta. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Lo que Jesús le está diciendo, porque en el Sermón del Monte no solamente está hablando a los discípulos, hay una multitud. Y entre esa multitud Jesús se refiere a los fariseos y a los escribas como los hipócritas. Dice en Mateo 23, Jesús, hay un apartado donde Jesús habla constantemente a los fariseos y a los escribas. Y en el versículo 27, si usted quiere buscarlo, dice Mateo 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La palabra hipocresía en el antiguo mundo griego era una palabra que era descrita para un actor. Los hipócritas eran actores de escena. Y los hipócritas eran personas que se ponían una máscara para representar un papel. Entonces, cuando nosotros, por eso, cuando a veces le decimos, ella es una hipócrita, porque aparenta algo que no es. Entonces, un hipócrita es alguien que se pone una máscara y representa algo que no es, solamente lo está actuando, solamente es una pantalla. Y Jesús le dice a sus discípulos, no oren como los hipócritas. ¿A quién se estaba refiriendo? Precisamente a los fariseos y a los escribas, que ellos hacían ciertos rituales, se vestían de cierta manera, hacían ciertos actos como lavarse las manos y cuestiones religiosas que realmente era hipocresía, porque dentro de ellos, dice Jesús mismo, dice que ellos lo adoran con sus labios, pero en su corazón no hay nada. No están adorando de corazón. Así es que Jesús le dice a sus discípulos, no sean como los fariseos. ¿Por qué en las esquinas? Porque en el contexto judío había ciertas horas donde ellos se paraban a orar en las esquinas para ser visto por los hombres. Y en una esquina tú eres visto de este lado y eres visto de todos los ángulos. ¿Por qué? Porque ellos querían llamar la atención. Su oración, realmente su motivo de oración no era para agradar a Dios, era para llamar la atención de los... Y podemos encontrar cristianos que oran así, para llamar la atención.
Podemos encontrar dentro del pueblo de Dios gente que le gusta orar, hasta usa palabras como más rimbombantes, ¿no? Así como que, wow, ese hermano sabe orar, pero solamente Dios conoce la intención del corazón, porque Él sabe por qué estás orando así. Y podemos caer en esta hipocresía religiosa de que nosotros orar con cierto lenguaje teológico, con cierto lenguaje complejo incluso, cuando la oración realmente, vamos a ver que la oración no se trata de eso. Jesús le dice, no oren de esta manera. No oren para que agraden a los hombres, no oren para ser visto por los hombres. Eso es una manera incorrecta de orar. Y eso es algo que Jesús nos dice hoy. No oremos, no tratemos de impresionar a las personas, porque, porque a veces cuando alguien ora en público o ora así de manera, cuando hay muchas personas, a veces el corazón en nuestra intención es impresionar. Y nunca oremos para impresionar a nadie. Oremos para agradar a Dios, que la motivación sea la correcta. Y luego le dice Jesús, en el versículo 7, nos vamos a saltar el 6 ahorita. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este mismo versículo dice en la NBI, dice, no hablen solo por hablar. Es decir, debemos tener cuidado de no parecer grabadoras, de no repetir una y otra vez lo mismo, porque la oración no se trata de repetición, la oración es un diálogo con Dios. Es muy sencillo. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. No es otra cosa, no es algo que tú tengas que traer un lenguaje muy complicado delante de Dios, porque cuando estás delante de Dios y hablas con Él, es como un hijo cuando habla con su padre, es sincero, habla directamente, no tiene que hacer un lenguaje tan complicado, no se trata de impresionar, no usemos vanas palabrerías. Y cuando vamos a entrar a lo que es el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, Jesús tampoco nos pide que ese modelo de oración sea el único modelo de oración. No, no se trata de repetir el Padre Nuestro como una grabadora. Mire, hay personas que conocen el Padre Nuestro y lo repiten externamente, pero internamente no lo sienten, no están conectados a las palabras que están repitiendo. Y la oración no es hablar por hablar, la oración es que tú lo que estás hablando está conectado con lo que está dentro de ti. Tú puedes repetir palabras muy rimbombantes sin que necesariamente incluso las tengas grabadas en tu corazón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? No, no hablen por hablar, así dice la NBI, no hablen por hablar, no hablen repeticiones vanas, porque lo que regularmente conocemos como el rezar es repetir una y otra vez, pero cuántas de esas repeticiones que las personas hacen cuando rezan realmente están dentro de su corazón, como palabras vivas que están en su corazón, como palabras vivas que no solamente se expresan con palabras, sino con acciones. Eso es muy diferente. Tú puedes repetir una oración sin ni siquiera sentirla, pero tampoco sin ni siquiera vivirla. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No hablen por hablar, no repitan por repetir. Lo que usted hable con Dios, siéntalo en su corazón, pero lo que usted hable con Dios, vívalo en su vida. Eso es oración. No solamente repetir, repetir, repetir sin sentido, sin vivirlo. Y sobre todo porque Jesús en el Sermón del Monte está dando parámetros de cómo los hijos o los que pertenecen al reino de Dios tienen que vivir. Todo el Sermón del Monte trata de esto, de estos principios que Jesús establece, que aquellas personas que han entrado al reino de Dios tienen que aplicar en sus vidas. Por eso Jesús dice, no repitan por repetir, no oren para agradar a los hombres, no sean hipócritas, no se pongan una máscara hoy y de repente te quita la máscara y bajando tienes un lenguaje totalmente opuesto. Eso es hipocresía. Por eso los hipócritas eran actores en el mundo griego, gente que no era lo que se veía, eran papeles que tenían que representar. Y Jesús les dice, mas tú cuando ores en el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, porque está en secreto y tu Padre
que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Y este versículo 6 es un contraste que Jesús hace con lo que los fariseos hacían al orar en público. Le dice, ustedes no oren de esa manera. Ustedes vayan a su cuarto, vayan a una habitación, vayan a un lugar donde nadie los vea, oren en lo secreto. Este versículo no prohíbe la oración pública, sino que este versículo ataca directamente lo que los fariseos hacían. ¿Sale? O sea, hay que entender todo el contexto. Este versículo no prohíbe la oración pública, pero en el pasaje, en el contexto que está hablando Jesús, está diciendo, no sean como los fariseos, ustedes oren de manera diferente, sean diferentes. Y esto me lleva a lo que es la oración. La oración tiene un significado muy sencillo, es hablar con Dios, es dirigirte directamente a Dios. Nuestras oraciones pueden tener diferentes objetivos, es decir, oramos por diferentes objetivos, pero nuestra oración tiene un solo propósito, que es tener una relación con Dios. Tú puedes orar por sanidad, puedes orar por restauración, puedes orar por una economía, puedes orar por un problema que estás pasando. Es decir, pones delante de Dios tu objetivo, el objetivo por el cual estás orando. Pero la oración en sí solamente tiene un propósito, y el propósito es tener una relación con nuestro Dios. ¿Sale? Pueden tener diferentes objetivos, pero hay un solo propósito, que es tener una relación con Dios. La oración es conectarnos con Dios directamente, y el lenguaje que podemos ocupar cuando oramos tiene que ser un lenguaje tan sencillo que un niño pueda entender la oración de nuestra. Si un niño no entiende tu oración, es porque estamos metiendo mucha crema a los tacos. La oración tiene que ser muy sencilla. La oración, fíjense lo que puse aquí, la más sincera y genuina oración requiere que las palabras que hablemos estén conectadas con lo que hay en nuestro corazón. Si lo hacemos sin considerar esto, solo estaremos usando vanas y huecas repeticiones. Es decir, la oración, cuando nosotros hablamos con Dios, nuestras palabras tienen que estar conectadas a lo que hay dentro de nosotros. Eso es orar, es hablar con Dios en secreto, es hablar con Dios de una manera tan sencilla que podamos expresar realmente lo que sentimos. Porque cuando nos acercamos a Dios, no es necesario mostrar una cara diferente. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, realmente Él conoce lo que hay dentro de nosotros, y tenemos la libertad de poder orar libremente, sin necesidad de poder, de ser rimbombantes, sin necesidad de tener un lenguaje complicado. Simplemente cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo de la manera más sencilla, más genuina posiblemente, porque Dios acepta la oración sincera. No hay que ser muy docto en la palabra, ni siquiera. Es más, las oraciones son las más sencillas, son las de los niños, y las más honestas. Te amo, Señor. Wow, no, un niño dice la verdad, ¿verdad? Señor, no quiero orar. Eso es algo sincero, no lo oculta. Nosotros debemos ser sinceros con Dios. Hay veces que no queremos orar. Señor, no quiero orar, pero aquí estoy. No tenía ganas, es más, tengo sueño, estoy cansado, pero aquí estoy. Eso es ser honesto con Dios cuando oramos. No tenemos que mostrar una careta o la palabra que vimos, ¿verdad? Seamos sinceros con Dios, oremos en lo secreto, porque nosotros cuando oramos de esta manera, créame que nuestras oraciones tendrán una respuesta de parte de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así. Y entonces ya Jesús les dice cómo deben orar. Primero les dicen cómo no debe orar. No ore como los hipócritas para ser vistos, para llamar la atención. No ore por la motivación incorrecta. No ore usando vanas repeticiones como grabadoras. No ore de esa manera. Ore de esta manera. Y Jesús le dice a sus discípulos, versículo 9, oraréis así. Ya les va a dar una instrucción. Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me da curiosidad porque el Padre Nuestro es conocido por muchas personas que no son cristianas. Esa es una oración conocida como internacional, o sea, muchos conocen el Padre Nuestro. Y vamos a aprender qué nos enseña. Lo primero que cuando nosotros oramos de esta manera, ahora, esta no es el único modelo para hacer. De hecho, Jesús no manda que repitamos este modelo. No diga, repítanlo una y otra vez. Jesús no enseña eso. Jesús le está mostrando a sus discípulos cierta manera de orar con ciertos parámetros, pero no es un modelo único, ni es la única manera de orar. Podemos orar usando el Padre Nuestro, sí, pero siempre que usted lo vaya a orar, hágalo con el entendimiento de lo que está diciendo y lo que está implicando en su corazón repetir estas palabras. Vuelvo y digo, no se trata de ser grabadora repitiendo una oración sin que esta oración primero no tenga un impacto en mi corazón y sin que esta oración no tenga un impacto en mi vida. Primero tiene que tener un impacto dentro de mí y en la vida práctica. Si no, es repetición, es rezo, una y otra vez. Y dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús le dice a sus discípulos, lo primero que tienen que hacer cuando oren, reconocer quién es Dios. ¿Cuál es la posición de Dios actualmente, bíblicamente? ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Él está arriba de dónde? De nosotros. Dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre, que está en el cielo. Dice Isaías 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice Salmo 108:5, tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre la tierra. ¿Qué es lo que implica decir Padre nuestro que estás en los cielos? Es reconocer que Él es Dios, que Él es el creador y que nosotros somos su creación. Esto implica reconocer su autoridad, su soberanía. Esto implica que cuando tú te acercas a Dios, tiene que haber respeto, tiene que haber reverencia. Nuestras oraciones no pueden ser irreverentes, irreverentes en el sentido de que tú me tienes que dar, tú me tienes que cumplir, yo decreto que tú me vas a hacer esto. Eso es irreverencia delante de Dios. Nosotros como cristianos y en esta iglesia no creemos en este tipo de oraciones donde nosotros le exigimos a Dios como si fuéramos, no sé, a fuerzas me tienes que dar. No, nosotros queremos que cuando nos acercamos a Dios, siempre decimos, Señor, tú eres Dios y estás por sobre todas las cosas de mi vida. Y si es tu voluntad, me las darás. Y si no es tu voluntad, no me los vas a dar. Pero que se haga tu voluntad, porque esa fue la oración de Jesús mismo. Cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos, estás reconociendo su autoridad por sobre todas las cosas, porque está en el cielo y todo debajo del cielo es para gloria de Dios. ¿Sale? Entonces, yo cuando me acerco a Dios en oración, lo primero que hago, Señor, a ti sea la gloria, la honra, Dios, tú eres el único Dios. Yo he tratado de comenzar a aplicar estos principios en mi oración. Hoy en la mañana estaba orando y decía, Señor, tú estás en los cielos, yo estoy aquí, Señor, yo estoy para servirte. Yo reconozco que tú estás por sobre todas las cosas. Son principios muy sencillos que podemos comenzar a aplicar en nuestros tiempos de oración. Reconoce a Dios. Es más, dice la Biblia que entrar por sus puertas con atrios de ¿qué? De alabanza. Otra forma en la que nosotros podemos comenzar a orar es alabando su nombre. De hecho, aquí dice, y santificado sea tu nombre. Reconoce que Él es santo, 3 veces santo. Reconoce, dale un tiempo de alabanza y de gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar, lo más correcto es que reconozcamos quién es Dios y alabemos su nombre, exaltemos su nombre. Esa es una forma correcta de comenzar una oración. De hecho, es la mejor forma de comenzar a orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
venga tu reino es una expresión donde Jesús ya, cuando Él comienza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Él. Y cuando dice, venga tu reino, está diciendo que las cosas del reino de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Está diciendo que el reino de Dios se establezca primero en mi corazón, pero no solamente en mi corazón, sino que se establezca donde yo estoy, en mi familia, en mi trabajo. Venga tu reino es una expresión donde el que ora está llamando el reino de Dios en la tierra, lo que está en el cielo en la tierra, para que esto gobierne, porque acuérdense que cuando hablamos de reino, hablamos de por lo menos 4 cosas que aprendimos: que hay un rey. Para que haya un reino tiene que haber un rey, ¿cierto? Estamos hablando, venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi vida, vengas tú, Jesús, a ser mi rey. Pero también cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una cultura del reino de Dios. Y Jesús en el Sermón del Monte viene a trazar la cultura del reino de Dios. No devuelvas mal por mal, sé luz en medio de las tinieblas, sé ora de cierta manera, da tu ofrenda de cierta manera, pon la mirada en las cosas del cielo y no en las terrenales. Pues si usted lee todo el Sermón del Monte, son principios del reino de Dios. Jesús establece el reino de Dios a través de principios bíblicos. Y cuando dice, venga tu reino, está diciendo, yo voy a abrazar los principios bíblicos para vivirlos en la tierra. Venga tu reino, Señor. Y luego dice así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de quién. Los ángeles, ¿a quién están sometidos? Los querubines, arcángel, todo en el cielo se somete a la voluntad de Dios, pero no todo en la tierra se somete a la voluntad de Dios. Y dice Jesús, que se haga tu voluntad así como en el cielo, que se haga en la tierra. Y ahí le está hablando Jesús directamente a sus discípulos. Les dice, ustedes aquí en la tierra hagan mi voluntad. Yo oro para que la voluntad del Padre se haga en los discípulos de Jesús en la tierra. Hágase tu voluntad. Y esta oración de hágase tu voluntad es de las oraciones más conocidas por todos los creyentes, pero es de las oraciones más ignoradas por todos los creyentes, porque el creyente quiere hacer su voluntad, el creyente quiere vivir como Él quiere, el creyente quiere tomar decisiones que le parecen correctas a Él, pero muchas veces y muchas de las decisiones que tomamos en la vida nunca son puestas delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, esto es tu voluntad, porque tenemos temor a que lo que queremos no sea la voluntad de Dios y se nos sea quitado. Es como si usted tuviera un anhelo muy ferviente y le dice, Señor, ¿será que es tu voluntad? Y Dios te dice, no, pero no. Y cuando tú clavas la voluntad de Dios para tu vida, tenemos que estar abiertos a que Dios te diga, no es mi voluntad. En decisiones trascendentes, importantes de la vida, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Noten que las 3 primeras oraciones que hace Jesús o que les enseña a sus discípulos tienen que ver con el Padre. Que el nombre, que dice, que en los, dice, Padre nuestro que está, que en los cielos sea santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tiene que ver con Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad, tiene que ver con Dios. Pero a partir del versículo 11 vienen oraciones que tienen que ver con el hombre. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero, la oración del Padre nuestro apunta hacia Dios y luego apunta a las necesidades del hombre. Desen cuenta, esto es muy claro. Primero apunta hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la santificación de Dios. Y después, en el versículo 11 dice, Padre nuestro de el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ahí lo que está pidiendo en esa oración es provisión. Y en nuestras oraciones es válido pedir provisión. Tal vez hoy necesitamos provisión espiritual, necesitamos provisión económica, necesitamos provisión de algo en nuestras vidas. Y en esta oración, Él lo está pidiendo.
el pan representa la provisión, pero también el pan, recuerden que Jesús dice, yo soy el pan. El pan representa también la presencia de Jesús. Puede representar algo material, pero también puede representar la presencia de Jesús. Y eso es algo que tenemos que pedir cada día, la presencia de Jesús en nuestras vidas, no solo como una provisión material, sino como el pan de vida eterna, que solamente es Jesucristo. Amén. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? Y nuevamente el Señor toca el tema del perdón. Fíjense que cuando nosotros oramos, muchas veces en nuestras oraciones Dios trae a memoria, Dios trae al corazón alguna deuda, alguna fricción que tenemos con alguien. Y siempre Dios nos recuerda, ¿no? Perdona. Aquí en la oración del Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas. ¿Tenemos deudas con Dios? Sí, muchas. Y dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón en la oración es un elemento esencial que Jesús le dice a sus discípulos, porque en ese contexto, cuando Jesús asciende, ellos iban a ser perseguidos, ellos iban a ser maltratados, y Jesús los llama a perdonar aún a sus enemigos. El perdón en la Biblia, hermano, es un eslabón principal, porque muchas veces a través del perdón mostramos la gracia inmerecida de Dios a los hombres y la gracia inmerecida que nosotros hemos recibido de parte de Jesús. En el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La oración de Jesús es decirle al Padre, no me permitas entrar en tentación, porque te pido que me libres del mal. Y esa es una oración que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Yo la hago, ¿no? Señor, guárdame del mal. Guárdame de no caer. Guárdame de la tentación, porque a lo mejor la tentación me va a derribar. No la voy a soportar. Es una oración válida decir al Señor, he sido tentado con cierta área de mi vida, Dios, tal vez en pensamientos, tal vez en persona misma. Estoy siendo tentado en mi corazón con mis sentimientos, amar algo que no debo, amar a alguien que no debo. Estoy siendo tentado a mentir, estoy siendo tentado a tomar algo que no me pertenece, estoy siendo tentado a romper mi integridad, a romper los principios. Somos tentados en todas las áreas de nuestra vida, todos los días. Somos tentados. ¿Por qué no le decimos al Señor, líbrame de la tentación, Padre? Guárdame de no caer, porque ¿quién quiere caer? Nadie, ¿verdad? ¿O quién se levanta diciendo, hoy voy a caer, hoy es buen día, sábado? Nadie. Al contrario, decimos, Señor, guárdame de no caer. ¿No le ha pasado que a veces incluso hasta en sus sueños es atacado? Sueña algo que dices, híjole, ¿y esto qué onda? No sé, ¿por qué soñé esto? ¿No le ha pasado que hasta en un sueño peca uno? Y que te levantas y dices, con sueños bien tremendos, muy profundos y ocultos. Una vez una persona me dijo, soñé que tenía relaciones sexuales con alguien y no era mi esposa. Eso fue un ataque, porque eso puede despertar el deseo de él, de buscar a esa persona. Y dice, ¿y sabe qué, pastor? Y yo conozco a esa persona. Fíjese cómo Satanás puede atacar los sueños y somos tentados porque te despiertas y dices, híjole. Y una de dos, o lo sueltas o dices, pues si lo soñé hay que hacerlo realidad. ¿Cree que eso no pasa? Eso pasa. Por eso le podemos decir al Señor, líbranos de la tentación. Porque mire, usted sabe que la tentación tiene el propósito de destruirnos, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús fuera tentado en el desierto? ¿Sacarlo de qué? Del propósito del Padre. La tentación tiene el propósito de desviarte de la misión que ha puesto en tu vida. Eso es el propósito de la tentación. La prueba, que es diferente, tiene el propósito de fortalecerte. Pero la tentación tiene el propósito de sacarte de la jugada.
Porque si Jesús hubiera aceptado las ofertas del diablo, Jesús hubiera fracasado en su misión, en su asignación. La tentación siempre, hermanos, va a tener el propósito de sacarnos de la jugada, porque una vez que caigamos, viene un proceso de culpabilidad, viene un proceso de confrontación, viene un proceso de consecuencias. Ese es el propósito por el cual Satanás quería sacar a Jesús del propósito eterno que Dios había puesto en el Hijo. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, no había habido cruz, hubiera caído. Y es el propósito que tiene Satanás cuando nos tienta, porque la Biblia dice que nosotros no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta a Satanás, conoce como el tentador, el acusador, dice, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Es decir, todos tenemos un deseo pecaminoso en el corazón y ese deseo puede ser activado cuando algo externo hace que eso se florezca dentro de nosotros. Así es que la tentación siempre tendrá el propósito de destruir la vida de las personas. ¿Alguna vez en su vida no ha caído una tentación y cuál fue el resultado? Para abajo. Todos nos ha pasado, ¿no? Yo creo. Cedimos ante algo que nos causaba atracción, seducción, despertaba nuestros deseos más bajos y caer en esa tentación nos causó consecuencias graves. Para algunos, irremediables. Para otros, casi irreparables. Una persona que escuchó un testimonio que se acostó con una mujer, dice que él nunca había hecho de acostarse con una mujer en adulterio y esa mujer le pegó el SIDA. La tentación siempre tendrá el propósito de destruirte y de sacarte de donde Dios te pone y donde Dios te bendice, porque en ese cerco que donde Dios te ha puesto con propósito, tiene un llamado para ti. Y siempre la tentación va a provocar que te saques, que salgas de ahí para que no cumplas lo que Dios ha puesto en ti. Por eso somos tentados de mucha manera, somos tentados a mentir, somos tentados a que el orgullo se crezca en nuestro corazón. Somos tentados a cualquier tipo de situaciones que vamos a enfrentar en la vida. Y Jesús le dice a sus discípulos, oren de esta manera, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial sus ofensas, las nuestras, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un tema que hemos tocado bastante, ya no voy a hablar de esto, pero Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos puede perdonar. Muy sencillo. Qué difícil. Pero bueno, Dios trabaja en cada uno de nuestros corazones. Así es que el Padre nuestro nos da unos parámetros de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. ¿Cuál es la primera forma que nos acercamos a Dios? Reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él está por sobre todas las cosas, exaltando su nombre, glorificando su nombre. Esa es la manera inicial en que deberíamos acercarnos a Dios siempre, reconociendo que Él es Dios, pidiendo que se haga su voluntad en nuestras vidas en la tierra, pidiendo provisión si es necesario o lo que de acuerdo tengamos necesidad, pidiendo a Dios que nos guarde del mal, pidiendo que se establezca su reino en la tierra y primero en nuestras vidas. Y Dios nos dice, no ores de esta manera, no ores para ser visto, no ores para agradar a los hombres, no uses vanas repeticiones sin sentido. Y concluyo con algo que escribí. Nuestra oración siempre debe reflejar lo que hay dentro de nosotros. Podemos orar palabras elocuentes, llamativas, sin la necesidad, sin que eso implique necesariamente que lo que yo estoy hablando esté ocurriendo dentro de mí. Jesús nos llama a orar de tal manera que las palabras que salgan de nuestros labios vengan del corazón,
vengan de lo que hay dentro de nosotros. Pero no solamente eso, porque el Sermón del Monte lo que hace es que llama a los discípulos a aplicar principios del reino en su vida, es decir, lo que tú hablas, lo que sale de tu corazón, tenga congruencia con lo que tú vives en tu vida diaria. Ese es el Sermón del Monte. Lo que yo te estoy enseñando a través de los principios que Jesús establece en todo el Sermón del Monte, lo resume en una parábola muy sencilla. Dice que había dos casas y que una está construida sobre la arena, otra sobre la roca, y dice que aquel que es prudente y pone en práctica todo lo que el del sermón del monte incluye, será como esa casa que está construida sobre la roca. Y dice, y aquel que no es que oye la palabra, pero que no la aplica en su vida, será como una casa construida sobre la arena. Jesús resume su sermón del monte de la siguiente manera: si tú vives la palabra, vas a formar tu vida, vas a construirla sobre una roca firme, sólida, aunque vengan los vientos, aunque vengan los problemas, aunque vengan las tentaciones, las luchas, las aflicciones, las angustias, los afanes, aunque venga todo eso, como tú construiste sobre la roca, tu vida, tu casa no se va a venir abajo. Y por otro lado dice, si tú construyes tu vida sobre la arena, sobre sentimientos, sobre lo que no es la palabra, cuando vengan esos mismos aflicciones, tu casa se va a derrumbar. Y la pregunta final que yo hago, ¿sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Sobre qué hora? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque cada una tendrá una consecuencia. Es mejor, con respecto a la oración, es mejor que ores 10 minutos con un corazón abierto al Señor a que ores una hora. ¿Cuánto tiempo oras? Sino con qué intención oras y qué hay en tu corazón cuando oras. Pero si usted ora una hora, está bien, hermano. Qué bueno, Dios le bendiga. Qué bueno que hay personas que oran tiempos prolongados y está bien. Gloria a Dios. Han desarrollado ese hábito de orar más tiempo. Yo soy de tiempos cortos, pero con todo. Usted decide cómo va a orar. Usted decide cuánto tiempo. Lo único que sí le puedo decir que la oración es el combustible que nos ayuda a mantener nuestra vida cristiana en avance. Sin oración, hermanos, no va a haber avance en nada. Dios nos está llamando a reflexionar en esto. Ora de manera tan sencilla que Dios pueda comprender lo que tú sientes. No importa que en tu oración expreses lamento, que expreses dolor, que expreses tribulación y aflicción y angustia. Lo que Dios quiere en la oración es que abramos nuestro corazón. Porque ¿a qué mejor lugar podemos ir a orar si no es a la presencia del Padre? ¿O el Padre nos va a juzgar? ¿O va a decir, vienes con puras quejas? ¿Usted le diría eso a su hijo? ¿Qué le dice? No importa, ven, dime lo que me tengas que decir, no me importa, yo soy tu padre, yo te entiendo, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. Pues el Padre hace lo mismo con nosotros, pero también aprendamos a orar en gratitud, en alabanza y en adoración. Podemos hacerlo, por supuesto. Dios nos pone los parámetros para que en nuestra oración no solamente esté incluida la petición. La oración no solamente se trata de peticiones. La oración, como lo dije hace rato, tiene el propósito supremo de tener una relación con Dios. Podemos orar peticiones, es bíblico, por supuesto, pero más que las peticiones, la oración tiene el propósito de cultivar una relación viva con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana: Dios, pues quisiera que mi oración fuera una oración viva, una oración eficaz, una oración que viene de mi corazón, que viene de un corazón sincero, genuino, de poder expresar realmente lo que siento, Señor, de poder aprender a verte como un padre que no me juzga, que me abraza, pero que también en ese grande amor me puede instruir, me puede enseñar, me puede disciplinar. Que nuestras oraciones, hermanos, sean oraciones sencillas,